En este primer capítulo sobre el emperador Carlos I de España y V de Alemania, vamos a tratar el ascenso al trono de Carlos V y los frentes abiertos durante su mandato. El reinado de Carlos V es un periodo fundamental en la historia de España. Carlos V, de hecho, es un personaje muy importante. Es el fundador de un imperio ya heredado, que comprende la península ibérica, salvo Portugal, Canarias, el norte de África, posesiones americanas como México y Perú, el reino de Nápoles, Borgoña, que se conoce también como Países Bajos y como Provincias Unidas del Sur. Borgoña engloba también Bélgica, Luxemburgo y el sur de la actual Holanda, sin olvidar las posesiones alemanas, y también hay que señalar que Carlos V fue proclamado rey de Hungría, teniendo como principal aliado a Inglaterra. Así, Carlos V, más que rey de España, fue emperador. No existe política económica ni social y tan solo utiliza España como plataforma de mantenimiento del imperio, es decir, Castilla es fuente de ingresos permanente aunque no recibe beneficios a cambio. Así, el imperio es mantenido por el oro de América y por el pago de impuestos por parte de los campesinos castellanos. El centro del imperio es sin duda Castilla. Su retaguardia es América y las potencias satélites son los Países Bajos, el sur de Italia, el Franco Condado, etc. Carlos V es un pacifista convencido y un hombre dialogante, partidario en todo momento de la concordia. Sin embargo, es un hombre medieval con ideales medievales y criado en una corte caballeresca, en Flandes. Por tanto, su idea de imperio es medieval, observándose tanto en sus aficiones como en su concepto de vínculo vasallático. Carlos I es un hombre conflictivo. No tiene razón de Estado porque no se identifica con ningún Estado. Por ello pasa muy poco tiempo en Castilla, aunque hay que señalar que nunca pierde la noción de que Castilla es el centro del imperio. Tradicionalmente se cuenta que al llegar a España, tiene 17 años, en barco, los habitantes de Santander pensaron que se trataba de un ejército extranjero que venía a invadir el país. A su llegada, Carlos V no sabía hablar español y llegó rodeado de una serie de consejeros que fueron favorecidos, realizando una política realmente arbitraria. El levantamiento de las comunidades se produce contra lo que representaba una monarquía extranjera. Las comunidades tienen unas hondas raíces debido a la política de los reyes católicos. En 1518 se celebran en Valladolid unas cortes donde se proclama rey a Carlos I y pide una subvención de 600.000 ducados para alcanzar el título imperial. Desde un principio hay en las cortes cierta oposición, aunque se concede el dinero a cambio de 3 condiciones. En primer lugar, aprender la lengua española, también respetar las leyes de Castilla y, en último término, eliminar del ámbito político a los extranjeros. Así, Carlos I y su madre, de forma conjunta, reinan. También en las Cortes de Aragón se votó un servicio de 200.000 ducados para un título imperial que se le concedió en 1519. Además de los 800.000 ducados, tuvo que pedir un préstamo a la casa bancaria Fugger. En 1519 se traslada a Alemania, compra a los príncipes electores y deja como regente en España a Adriano de Utrecht, surgiendo la Guerra de las Comunidades. Las Comunidades de Castilla es un movimiento popular de grupos no privilegiados de carácter social y con un programa e ideal muy concretos y con líderes, Bravo, Padilla y Maldonado, bien definidos. Además, tiene el principal factor a favor para que se convierta en una revolución: ciertas posibilidades de éxito. El programa de los comuneros tiene una serie de puntos. En primer lugar, la limitación del poder real, es decir, están en contra de la centralización política y del absolutismo regio que puede venir mediante la representación efectiva de los cuerpos sociales en las Cortes y gracias a una mayor participación de los grupos locales en los municipios, por lo que exigen una reforma de la política municipal para que tuvieran mayor grado de representación los grupos no privilegiados. En segundo término, la limitación del poder de la alta nobleza, puesto que los reyes católicos habían concedido una serie de prerrogativas a los nobles. En tercer término, exigen también la reducción de los impuestos, por lo que los grupos implicados en el movimiento son los pecheros, personas que soportan gran carga fiscal. En cuarto término, hay que señalar la reducción de los gastos del gobierno. Mientras que los reyes católicos se habían distinguido por su austeridad, no sucede lo mismo con un Carlos I cuya corte está plagada de figuras y tiene un imponente servicio doméstico. Además, el dinero pagado por los españoles no debe ir a otros países sino reinvertirlo en España.
También se busca reprimir con más eficacia la corrupción de la que hacen gala los consejeros del rey, a lo que hay que unir la reducción de las exportaciones de lana y la protección a la industria textil castellana. En esta revolución participan los grupos no privilegiados, destacando los grupos más humildes de las ciudades, los artesanos, la media y baja burguesía. En general, hay que señalar que es un movimiento urbano que se desarrolla en las ciudades castellanas del centro, Toledo, Valladolid, Salamanca, etc. Así, respecto a la industria textil castellana, hay que señalar que los artesanos protestan, porque a pesar de ser Castilla uno de los principales exportadores de lana, el sector está en decadencia debido a la falta de capital, falta de protección real y falta de mercado. Los artesanos piden que se lleve a cabo una política que impida que lleguen con tanta facilidad los productos elaborados ingleses, franceses y holandeses. Es decir, se pide la protección de la industria textil castellana, aunque hay oposición de importantes intereses. Así, la exportación de lana es una de las mayores fuentes de ingresos de los grandes nobles castellanos y también es una lucha contra los grandes mercaderes, agrupados en los consulados de Burgos y Bilbao. Así, mientras florecen las ciudades de la periferia, se dañan las ciudades del interior. Es por tanto un enfrentamiento entre el centro productor y la periferia exportadora de mercancías, entre productores y exportadores, y también es un enfrentamiento entre pecheros y la alta nobleza. Castilla se sentía marginada, y en las ciudades hay fuertes tensiones entre privilegiados y no privilegiados, lo que provoca que se convierta en una lucha entre una masa mayoritaria de pobres y una minoría de ricos que monopolizan los cargos de gobierno y cierran el paso a la incipiente burguesía. La baja nobleza se rebela porque con los reyes católicos se fomentó la promoción de esta baja nobleza, promoción que se detiene con Carlos V, dirigiéndose y promocionando el rey a la alta aristocracia. También existen movimientos espontáneos que protestan por la mala situación económica y por el acaparamiento del poder por parte de las oligarquías urbanas. El movimiento es derrotado, dividiéndose las ciudades de Castilla y pidiéndose en un momento dado que la reina sea Juana en detrimento de Carlos. Con la derrota que sufren los comuneros el 23 de abril de 1521, en Villalar, puede darse por fracasado un movimiento que no cumplió sus idearios políticos. A partir de ahora, Carlos V se dedica a la política internacional y Castilla se convierte en un reino aristocrático, aunque además sin dejar cabida a los no privilegiados. Sin embargo, también las comunidades de Castilla suponen un aviso serio a la política monárquica, lo que provoca que Carlos V se rodee de consejeros españoles, aprenda la lengua española y promocione a otras clases, como la burguesía. Interpretaciones del movimiento comunero hay muchas, puesto que es uno de los grandes temas que se ponen de moda. En el siglo XIX, los liberales españoles reivindican las posiciones de los comuneros de Castilla, puesto que fue el primer movimiento antiabsolutista, poniéndose de moda a sus líderes, Bravo, Padilla y Maldonado. En la segunda mitad del siglo XX se retoma el estudio de los comuneros debido a las reivindicaciones nacionalistas y la aparición de la democracia. Un estudio importante sobre este tema fue elaborado por Gregorio Marañón, que afirmaba que las comunidades eran una revuelta de privilegiados, algo que no es nada acertado. El verdadero estudio del tema se hace por parte de José Antonio Maraval, en su obra La revolución de las comunidades de Castilla. Maraval es un profesional y contrasta varias fuentes, observando su carácter político y nacional. Afirma que las comunidades es la primera revolución moderna y prueba además la madurez política de las clases urbanas de Castilla, a principios de la modernidad, que será cortada de raíz. Josep Pera destaca los factores económicos y habla de la rivalidad entre exportadores de lana y artesanos. José Ignacio Gutiérrez Nieto habla de una revolución antiseñorial que se alzó también en el ámbito rural castellano. Esta diversidad de opiniones pone en manifiesto que fue un fenómeno muy complejo. El segundo gran problema que le surge a Carlos V son sin duda las germanías de Valencia y Mallorca. Las germanías son los gremios y las revueltas de 1514 ponen de manifiesto sus características. Son movimientos populares, rebeldes y espontáneos, bien por el hambre o debido a abusivas condiciones fiscales, es decir, malas condiciones de vida, cuyo objetivo común sin duda es aplacar el hambre, la protección de las actividades económicas y por supuesto una mayor representación local. Participan fundamentalmente artesanos, campesinos, ocasionalmente el bajo clero y algún otro elemento momentáneo.
Las Germanías se celebran en un periodo de tiempo paralelo al desarrollo de las comunidades de Castilla. Puesto que las Germanías no es un movimiento con organización, idearios políticos ni líderes, son realmente cabecillas, es decir, grupos armados sin reivindicaciones concretas, pueden no convertirse en revolución, es decir, no llega a ser una verdadera revolución. Esta protesta social exigía peticiones que carecen de programa político y se dirigen a la aristocracia local, aunque también desde 1514 se extiende también al mundo rural valenciano, que protesta contra las malas condiciones de vida, convirtiéndose además en enemigos de los moriscos valencianos que apoyaban a la nobleza territorial. La protesta renace de nuevo en 1519 y se amplían los grupos sociales. Los artesanos, quienes solicitan idénticas peticiones que en 1514, es decir, mayor protección de las actividades económicas por parte de la corona. También se incluyen a los campesinos, grupos medios urbanos con cierta conciencia política, es decir, personas de profesiones liberales, como médicos, profesores o pequeños comerciantes, y el bajo clero, todo ello unido al odio musulmán y al antisemitismo. La revuelta de 1519 se produjo ante una epidemia violenta de peste en Valencia y Mallorca, creándose un caldo de cultivo propicio para el estallido de una revuelta que aprovecha además el momento en que el gobernador local abandona la ciudad, por lo que queda sin autoridades. Pero también en 1519 la incursión de los piratas berberiscos y turcos en el Mediterráneo se acentúa, lo que reaviva el odio musulmán y provoca que la población de Valencia artesana esté armada. Los agermanados se adueñan de las instituciones políticas y de la ciudad. Por parte campesina se pide el acceso a la jurisdicción real. No quieren ni instituciones particulares ni jurisdicción señorial, porque las leyes privativas de los reinos facultan para una mayor explotación a la nobleza local. La revuelta de la Germanía se prolonga hasta 1521, en que cae derrotada gracias a la intervención directa de Carlos V, que envió un ejército.